¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Aisa García y hoy les traigo un tema muy relevante para conocer más sobre el cuerpo. En entrevista especial de Guía tu Cuerpo vamos a hablar de la sangre, que es muy importante para diagnosticar enfermedades, para vigilar afecciones crónicas y, claro, para recibir transfusiones de sangre seguras. Importantísimo. Y bueno, hemos invitado a un experto, un hematólogo que nosotros admiramos mucho, ya es asiduo en nuestro programa porque nos gusta tenerlo aquí, es el doctor Carlos Martínez, uno de los especialistas más importantes del Hospital General de México. Muy bienvenido, doctor Carlos. ¿Cómo le va? Hola Isa, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a estar aquí a dialogar de un tema importante acerca de lo que es la salud y la sangre. Definitivamente es súper importante, pero ¿por qué los médicos nos mandan a hacer análisis de sangre? ¿Qué le aporta eso al doctor? Vamos a empezar por lo más básico. Pues podemos decir que la sangre, como coloquialmente lo conocemos, es vida, porque la sangre no solamente transporta muchos elementos importantes para la nutrición de todos nuestros órganos, oxígeno, sino transporta elementos vitales. Transporta células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, entre otros elementos celulares. Entonces, tener la sangre significa vida. Entonces, es evidente que todo lo que impacte en nuestra salud, de alguna manera directa o indirectamente, puede impactar en algunos estudios que podemos analizar a través de laboratorio. ¿Y qué le aporta al médico cuando ve un análisis de sangre y dice, bueno, los elementos más importantes que sería ver la glucosa en sangre, si hay colesterol alto, si hay triglicéridos, o qué son los elementos más importantes de un análisis de sangre? Pongámoslo así. Claro, yo creo que partiría del hecho en qué contexto hay que hacer unos estudios de laboratorio. En un sujeto sano, que dices, bueno, cada determinado tiempo yo deseo hacerme un chequeo de sangre para ver cómo está. O en el contexto de una persona que puede tener algún trastorno, alguna situación particular, alguna infección, alguna enfermedad. Ahora, en el dado caso que sea un estudio de rutina, habitualmente el estudio que más se solicita en el mundo es lo que le llamamos hemograma, citometría hemática o una biometría hemática. Es un estudio donde hace el análisis de los elementos de la sangre, donde determinamos el valor de los glóbulos blancos o leucocitos, glóbulos rojos o eritrocitos, la concentración de plaquetas, pero también valoramos el nivel de hemoglobina. Sabemos si un paciente está con anemia, está con un proceso infeccioso o está con algún trastorno de plaquetas. Digamos que partimos de ese estudio. Ahora, si además yo quiero ver si hay alguna alteración en mi concentración de glucosa por edad o por antecedentes familiares, sería importante solicitar una química sanguínea. Yo determine el valor de hemoglobina, que también vienen los valores de la función renal en general, y eso me puede dar un parámetro general. Partiría del hecho en qué contexto hay que hacer un estudio de laboratorio. En un sujeto sano, básicamente eso, y de la información que el médico que esté solicitando los estudios de laboratorios considere pertinente. Y para conocer si una persona tiene diabetes, también lo que procede es un estudio de sangre. Sí, fundamentalmente para saber si un individuo tiene sospecha de diabetes o tiene riesgo, lo ideal es tener un valor de glucosa en ayunas. Esto es muy importante. Siempre hacer este estudio en ayunas porque nos da la pauta para determinar la probabilidad o la sospecha de ese individuo potencialmente tiene ya un diagnóstico de diabetes. O también para saber si tienes tapadas las arterias con colesterol. Bueno, no necesariamente tapadas, sino con riesgo. Entonces, con base a eso, el médico debe solicitar lo que le llamamos un perfil de lípidos. Entre estos, fundamentalmente, está el colesterol, el nivel de triglicéridos y bueno, ya si considera el médico puede determinar otro tipo de lípidos que pueden establecer el riesgo cardiovascular de esa persona. Pero en este caso del estudio de lípidos, sí considero prudente que sea el clínico que oriente qué estudios va a solicitar. Entonces, cualquier enfermedad uno puede detectarla, diagnosticarla, digo, el médico, a través de un análisis de sangre, o hay algunas que no. En general hay muchas enfermedades que podemos diagnosticar a través de estudios de laboratorio o sospechar u orientar. Por ejemplo, si yo tengo la sospecha de un paciente que tiene anemia, evidentemente una biometría hemática o un hemograma puede ser suficiente para saber si es una deficiencia en hierro, si es una deficiencia de otro tipo de
de vitaminas como vitamina B12, ácido fólico, o si hay alguna alteración en glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? O la sospecha de algún trastorno hematológico. Pero, por ejemplo, si un paciente tiene la sospecha de un tumor, de un cáncer, eh, hay marcadores que también nosotros solicitamos tumorales, que son orientadores más que diagnósticos. Bueno, seguramente el estudio de antígeno prostático puede orientar si hay un problema de próstata o no. Son estudios que orientan un diagnóstico. No hay como tal una prueba que sea patognomónica de una enfermedad, pero son muy orientadores y con base a los datos clínicos ayudan al clínico a establecer un diagnóstico, que creo que esto es importante, que siempre el clínico sea un médico que vaya orientando los estudios de laboratorio. Porque también, por otro lado, solicitar estudios de laboratorio, nada más por solicitarlos, también desorientan mucho, tanto a la persona, al paciente, como al clínico. Entonces, habitualmente uno intenta que los estudios de laboratorio sean orientados con base a un antecedente que tenga el paciente. Ahora, si es un sujeto sano, pues no es necesario hacer todo un perfil completo de estudios. ¿Por qué es importante conocer la coagulación de la sangre? Cuando hay un problema ya determinado de forma hereditaria o adquirido que pueda afectar la coagulación, sea por trastornos que pueden precipitar un problema hemorrágico o trombótico, sí es importante hacer un estudio porque esto nos permite de alguna manera prevenir otras complicaciones. Por ejemplo, en el caso de un embarazo, alguien que tiene historia de trombosis, el embarazo puede precipitar un momento de trombosis. Entonces es importante hacer un estudio previo en ese aspecto. También alguien que tiene un trastorno hemorrágico previo, es importante hacer un perfil de pruebas, por ejemplo, si voy a meter a una persona a cirugía, porque sería muy alto riesgo una persona que ya tiene historia de hemorragias y no hacerle un perfil de pruebas completo, que incluya efectivamente coagulación, porque implicaría que va a tener complicaciones muy graves hasta la muerte en un paciente que tiene ya historia y que no le hace un perfil de pruebas. De ahí la trascendencia de estas pruebas de coagulación, en el cual implica tanto para riesgo hemorrágico como para riesgo trombótico. Doctor, ha mencionado dos temas importantes, riesgo hemorrágico y trombosis. ¿Qué es una y qué es otra? Bueno, el riesgo hemorrágico es, por ejemplo, yo puedo ser un individuo que a lo mejor en mi historia, en mi haber, en mi vida, tengo algunos antecedentes de tener trastornos hemorrágicos, por ejemplo, sangrado abundante por nariz, o en el caso de las mujeres, periodos muy intensos desde el punto de vista hemorrágico. ¿Y cuando te sangran las encías, eso no? No, cuando te sangran las encías, por supuesto que es algo preocupante, sobre todo cuando no hay una enfermedad periodontal, ¿no? O sea, cuando alguien continuamente tiene problemas hemorrágicos en encías, no es normal. Esto implicaría, por lo tanto, que esa persona, si es sometida a cirugía, a lo mejor ya tiene un trasfondo hemorrágico de fondo que no ha sido diagnosticado. Y hay trastornos hemorrágicos hereditarios muy leves que una persona puede vivir años sin diagnosticarse, pero cuando entra a una cirugía, sí es una grave complicación. Por eso es muy importante cuando una persona va a ser intervenido quirúrgicamente, que el médico que la va a intervenir hace una historia clínica y le llamamos los estudios preoperatorios. Entre ellos incluye, Claro. por supuesto, las pruebas de coagulación. ¿Qué pasa cuando estamos frente a una trombosis? ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Qué le pasa a las venas? ¿Dónde ocurre esto? Esto es bien importante. Habitualmente al clínico y al paciente nos preocupa mucho la hemorragia. Claro, porque bueno, pues uno es más tangible. No, la ve. En el caso de las trombosis es más preocupante porque no las ve uno. Son silenciosas. Son silenciosas en muchos de los casos y por otro lado, las estadísticas informan que cada vez hay más casos de trombosis en el mundo, incluyendo en América Latina, por supuesto. ¿Esto a qué se debe, doctor Pues hay Martínez? muchos factores hereditarios y adquiridos, ¿no? Hay factores que uno ya va genéticamente trayendo de la familia o también mutaciones que uno puede sufrir, pero por otro lado hay un factor bien interesante en el riesgo de trombosis. Son los factores que le llamamos de la vida moderna. ¿Cómo cuáles? Pues simplemente el sedentarismo, viajes prolongados, tipo de alimentación, uso de medicamentos, por ejemplo, el uso de hormonales, por ejemplo, son factores que pueden incrementar el riesgo de trombosis. Y si además yo traigo un factor hereditario, eso puede precipitar este caso de trombosis. Ahora, hay algo que es inevitable, la edad. Todos tarde que temprano vamos a llegar a tener más de 45 años. Y tener 45 años ya implica un factor de riesgo.
Y si le sumamos a esa persona obesidad, sedentarismo, obviamente este incrementa el riesgo de trombosis. ¿Cómo se traduce en evento trombótico? Un infarto es una trombosis en el corazón, en arterias coronarias. Puede haber un infarto cerebral, puede haber un infarto pulmonar o una tromboembolia pulmonar. Entonces la trombosis tiene muchas manifestaciones. Y puede estar en cualquier parte del cuerpo. La trombosis puede suceder en cualquier parte del cuerpo. Lo más común es que sucedan miembros inferiores, ¿no? Habitualmente, digamos que una parte muy frecuente es trombosis, le llamamos venosas profundas, que aplican en piernas. Sobre todo si hay algún antecedente, si hay insuficiencia venosa, se acumulan una serie de factores de riesgo. Si uno conoce sus niveles de coagulación, esta es una forma de poder evitar un evento de trombosis. Estaríamos disminuyendo algunos factores de riesgo, porque bueno, hay factores que no podemos evitar. Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo que, bueno, por mucho que yo tenga, es correcto, aunque yo tuviera pruebas de coagulación, no se puede, normales, quiere decir que además de eso hay otro factor. Y por ejemplo, ahí está bien interesante porque se sabe también que las personas de grupo sanguíneo A, B o AB, tienen más factores de riesgo para trombosis que aquellos individuos que son de grupo coloquialmente conocido como grupo O 0. Entonces, hay cosas que no podemos modificar. Y esos factores, como no se modifican, tengo que modificar otros, como pues dieta, alimentación, ejercicio, que sí pueden impactar en evitar un evento trombótico. De eso vamos a hablar entonces cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos, atentos para seguir hablando con el doctor Carlos Martínez, hematólogo del Hospital General de México. Atentos. Estamos de vuelta para continuar hablando de la importancia de la sangre, porque no podemos cambiarnos la sangre, y decía el doctor Carlos Martínez, ni tampoco la edad. Bueno, entonces hay que mejorar el estilo de vida, también nos decía. Sí, claro, bueno, para muchas situaciones y para prevención y simplemente como calidad de vida. Pero bueno, hablando específicamente en el tema de sangre y riesgo de trombosis, por supuesto que el estilo de vida es fundamental, ¿no? Hay factores que no podemos impactar, como es la edad, como es el tipo de sangre, pero hay factores que sí podemos impactar. Bueno, claro, el ejercicio, por supuesto, es fundamental. Claro, es algo importante. El mantener siempre las piernas, que es un sitio habitual donde puede haber fenómenos trombóticos, la movilidad continua es muy importante. Hay que elevar las piernas cada vez que elevar se pueda. las piernas, pero el movimiento continuo de todo el cuerpo, por supuesto. Las piernas fundamental, pero todo el cuerpo. Y un factor que a lo mejor valdría la pena enfatizar a todos es el tipo de alimentación. El tipo de alimentación que más se asocia a una vida saludable y menor riesgo cardiovascular es lo que se conoce y ha sido descrito en muchos países, pero bueno, hay muchas, pero una de ellas particularmente relacionada es lo que conocemos con la dieta del Mediterráneo, ¿no? Dieta donde sea una alimentación rica en alimentos ricos en ácido omega 3, como son los llamados los pescados azules, que se consideran aceite de oliva, ingesta rica en granos, por otro lado, vegetales y verduras, es fundamental en ese aspecto. Y bueno, se ha visto que hay países donde su dieta rica en dieta del Mediterráneo en granos, hay estudios epidemiológicos y de nutrición donde hay menos riesgo cardiovascular. Los granos son muy importantes. Absolutamente, es fundamental. Entonces, con base a eso, esto puede ayudar. Por ejemplo, se sabe que cuando yo consumo más vitamina B6, vitamina B12, hay factores de la coagulación que pueden modificarse, ¿no? Nos llega una pregunta a la cuenta de @ISAEntrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y dice así: doctor Carlos Martínez, qué gusto tenerlo de nuevo en el programa. ¿Qué son los anticoagulantes y para qué se utilizan? Excelente pregunta. Bueno, los anticoagulantes son fármacos
que se han ya investigado, reconocido ampliamente, que se utilizan precisamente para evitar fenómenos de trombosis o coágulos en exceso en la sangre, o cuando alguien ya ha tenido una trombosis, evitar que vuelva, que se extienda ese coágulo, ese trombo. Por ejemplo, si yo tengo una trombosis en la pierna, pues habitualmente el clínico, el médico, va a prescribir un anticoagulante. Entonces, estos medicamentos que hacen evitan que se formen coágulos a través de varios mecanismos deteniendo el proceso de coagulación. Hay anticoagulantes que se toman y hay anticoagulantes que se administran en forma ¿Por inyección? parenteral o por inyección, efectivamente. Doctor Carlos Martínez, ¿qué es la hemofilia? También nos preguntan en @isa entrevista. ¿Y cómo se trata? La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria que se caracteriza por una afectación en el factor 8 de la coagulación, le llamamos hemofilia tipo A, o hemofilia B por deficiencia del factor 9 de la coagulación, que se caracteriza por tener hemorragias prácticamente desde los primeros meses de vida del paciente. ¿Pueden durar muchos años teniendo hemofilia? En el momento actual, un paciente con hemofilia, si se trata adecuadamente, se sabe que su estilo de vida, su calidad de vida, ¿Y su esperanza de vida puede ser igual a un individuo sin hemofilia, siempre y cuando reciba la atención adecuada. También nos preguntan, pero ahora en la cuenta de @TelesurEnglish, que es la cuenta de Telesur en inglés, nos pregunta si es importante saber qué tipo de sangre uno tiene. Esto me parece fenomenal. Claro, es muy importante siempre saber qué tipo de sangre tiene. Primer aspecto, bueno, simplemente ya sea que yo voy a ser un donador de sangre, porque me permite identificar a qué individuos yo puedo ayudar potencialmente si voy a ser un donador de sangre. Pero creo que también la parte muy importante, si yo voy a ser un receptor de sangre, en una circunstancia de urgencia, accidente, es inevitable, pueda suceder, en lo que puede llegar al hospital en una circunstancia, yo puedo establecer si a mí me pueden transfundir un tipo específico de sangre. Si yo tengo un grupo sanguíneo tipo O, pues eso va a facilitar al hospital o al centro donde yo reciba la atención, ubicar o solicitar un hemocomponente específico para mí. Entonces, claro que es importante saber, yo reconocer qué tipo de sangre soy, porque esto pues permitiría en situaciones de urgencia potencialmente evitar complicaciones o incluso salvarme la vida. Ese es por un lado. Pero por otro lado, en estudios epidemiológicos se sabe que algunos tipos de sangre pueden asociarse con algunas enfermedades. Algunos no como tal una causalidad, es decir, Por ejemplo, grupo sanguíneo B es igual a tal enfermedad. Por ejemplo, bueno, se asocia que los que somos de grupo sanguíneo A, yo también. en algunos exactamente, bueno, pues es algo, es un rasgo con el que nacemos, ¿no? Pero en algunos países se ha asociado que, por ejemplo, el que tiene grupo sanguíneo A se asocia más con cáncer de estómago, por ejemplo, ¿no? Pero asociado a otros factores, no es el único factor, ¿no? El tener grupo sanguíneo A, tengo trombosis, voy a decir, pues, ¿qué voy a hacer? Pues tener una vida saludable. Tengo grupo sanguíneo A, ¿cuándo me va a suceder algo? No lo sé. Pero sí es importante identificar eso, ¿no? Porque sabemos que el grupo sanguíneo pues, está asociado a factores genéticos intrínsecos a nuestro cuerpo, que identifican un grupo sanguíneo en el glóbulo rojo, pero no solamente se encuentra en los glóbulos rojos. Cuando donas sangre o plasma, ¿quiere decir que te quedas con menos o la sangre empieza a reproducirse después? Claro, bueno, es una pregunta bien interesante, ¿no? Cuando uno se convierte en un donador de sangre, va y una vez que se hace el análisis, soy candidato a donar, y bueno, pues el banco de sangre puede decidir si yo dono el componente completo, que es sangre total, o puede ser glóbulos rojos o plasma, ahí a depender de banco, pero esto fácilmente nosotros en 24 horas reponemos en general todos nuestros componentes de la sangre. Tenemos en general, todos tenemos una gran reserva de sangre, por llamarle de alguna forma, tanto de plasma, que es la parte líquida, de glóbulos rojos, hasta de plaquetas y de glóbulos blancos. Entonces no nos debemos de preocupar si nosotros donamos, inmediatamente se recupera, gracias a que tenemos un crecimiento continuo de nuestras células sanguíneas. Entonces, pero cuando te transfunden sangre, tiene que ser de tu mismo tipo de sangre. ¿Por qué? En general se considera que sí. Claro, hay donadores que le llamamos donadores universales en ese aspecto, por ejemplo, el de grupo sanguíneo. Idealmente porque si yo tengo grupo sanguíneo A
y yo en automático, al tener de manera hereditaria, yo tengo anticuerpos anti-B. Y el que tiene un grupo sanguíneo B tiene anticuerpos anti-A. Entonces, evidentemente, si yo tengo grupo sanguíneo A, no me pueden poner B, porque yo puedo en una transfusión llegar a tener graves complicaciones hasta la muerte. Entonces, es muy importante ubicar eso. O sea, si yo soy A, me tienen que poner un grupo sanguíneo A en general. Claro, hay algunas circunstancias donde dices no hay A, pero hay un grupo sanguíneo O. Entonces, bueno. Que es el universal. Es el universal, exactamente. Por Esa eso sí se la pueden poner. Eso se puede poner. ¿Quién puede donar sangre y quién no? ¿Es verdadero o falso que las personas con tatuajes no deben donar sangre? En general, todos somos donadores potenciales. La norma establece que más de 18 años a 65 años. Digamos que es un grupo muy grande de potenciales donadores en el mundo. Ahora, hay criterios para saber quiénes sí son candidatos. En general se considera que aquel individuo que ha tenido un tatuaje y que ha pasado un límite de tiempo razonable puede ser candidato a donación. Habitualmente se consideran 6 meses después de haber realizado algún tatuaje, porque en ese lapso de tiempo, si hubo algún proceso de infección por la inoculación de algún virus, los estudios de laboratorios lo van a identificar. ¿Por qué ese lapso de tiempo? Habitualmente se considera que menos de eso puede haber un periodo de ventana donde las pruebas de laboratorio, aunque hay mayor sensibilidad, podrían no identificarlo. Pero bueno, en general sabemos que hay cada vez un grupo más grande de personas tatuadas. No imposibilita que en algún momento de su vida pueden ser candidatos a la donación. Hay una pregunta que nos llega también a la cuenta de @IsaEntrevista y es sobre la anemia. Pero nos preguntan si cuando una persona tiene anemia es que la sangre se fuga por algún lugar. Es un síndrome, pues quiere decir que pueden haber muchas causas que nos provoquen anemia, que es la disminución de la concentración de hemoglobina y de glóbulos rojos en un individuo. Y esto puede haber muchas causas, no necesariamente la pérdida de sangre, la fuga, claro, una causa frecuente es, por ejemplo, el caso de mujeres que tienen periodos muy abundantes por mucho tiempo, o los que tienen hemorragias de tubo digestivo, del sistema digestivo, que a veces pueden ser microscópicos y no nos percatamos. Entonces sí, hay pérdidas que producen anemia. Y bueno, uno identifica que es una anemia porque pues tiene un sangrado crónico. Pero también hay anemias, otro tipo de anemias, entre ellas pueden ser por la falta de alimentación. Yo tengo una mala alimentación por meses o años, no consumo suficientes alimentos que tengan hierro o vitamina B12, ácido fólico, a lo largo del tiempo yo voy a tener una anemia. Hay anemias por enfermedades autoinmunes, hay anemias por enfermedades hereditarias, hay anemias porque puede haber un tumor que está infiltrando la médula ósea donde se produce la sangre. Entonces hay muchas causas de anemia. Vamos a hablar sobre los mitos de la sangre. ¿Es verdadero o falso que la donación de sangre puede ser perjudicial para la salud? No, absolutamente no. ¿Es cierto que la sangre puede ser limpiada, purificada, centrifugada mediante ciertos tratamientos y que esto beneficia al paciente? Depende del tipo de enfermedad, sí. Hay procesos en los cuales se puede realizar, le llamamos nosotros recambios plasmáticos para algunas enfermedades, pero son condiciones muy específicas. Importantísimo lo que nos ha revelado hoy en el programa, doctor Carlos Martínez. Espero tenerlo muy pronto por acá porque se nos quedan varios temas de los cuales hemos hablado que tenemos que desarrollar para la audiencia que nos está viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un placer y con mucho gusto aquí estaremos. Bueno, gracias doctor Carlos Martínez, quien es hematólogo del Hospital General de México y uno de los más importantes de este país. Con esto cerramos y recuerde que es muy importante hacerse periódicamente análisis de sangre para saber cómo estamos y para prevenir cualquier enfermedad que a tiempo se pueda diagnosticar. También quiero insistir en algo que nos dijo el doctor Carlos Martínez y es que es importante donar sangre. Nosotros podemos reponer esa sangre de inmediato, pero hacemos un gran gesto hacia la humanidad cuando donamos sangre. Con esto me despido. Espero que haya aprovechado mucho el programa y que su día siga siendo maravilloso. Hasta la próxima.